lo último que vimos fue la de la espermatogénesis, que es el proceso de formación de los gametos. Y no sé qué pasó en esta, pero me perdí la de ovogénesis completa. Esta es la de ovogénesis, pero a ver si encuentro una porque no está. Ok. Hice una la rapidita. Ok, entonces la ovogénesis es las mismas fases, ¿sí, Mari? ¿Verdad? Pensé que no te oigo. Salud. Ok. Las fases son las mismas, o sea, los nombres son los mismos. Vamos a tener, chicos, ya, vamos a tener ovogonias que van a ser células diploides. O sea que, igual que en el caso de la espermatogénesis, vamos a tener pueden producir por mitosis. En lo que ya vimos que era la fase de proliferación. O sea, que igual que en el caso de los espermatozoides, una ovogonia puede dar origen a un montón más. Pero aquí la parte diferente es que esta fase de proliferación es solo en etapa embrionaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando una mujer está embarazada de una hija, solo entre el tercer y quinto mes del desarrollo embrionario, esa bebé está en esta etapa de proliferación. O sea, desde antes de nacer, los ovarios se activan y las ovogonias están en mitosis continua, ¿sí? Más o menos la mitosis dura aproximadamente 20 horas. Quiere decir que en esos 2 meses que está activa esta fase de proliferación, la mujer va a producir un aproximado de 200.000 ovogonias. Y esas ovogonias, entonces ya tenemos, porque están en etapa embrionaria. Esas ovogonias se van a hacer más grandes y entonces pasa la fase de maduración. Que da origen al ovocito primario, ¿sí? Entonces, ese ovocito primario que ya se hizo más grande, igual que en la metogénesis del hombre, se aumenta de tamaño y
se da la duplicación genética. Y arriba se logra ver muy bien en la imagen, tengo solo un palito rosado y un palito celeste. Y aquí tengo la X rosada y la X celeste. O sea, es lo mismo que gametogénesis, solo que ese se va a llamar, allá era espermatocito primario, aquí es un ovocito primario. Luego, estos que ya están más grandes, ya no se pueden dividir por mitosis, entonces ya entran en meiosis 1. Cuando empieza la meiosis 1, esto se queda congelado en profase 1 y así nacemos. O sea, este proceso empieza a nivel de embriones. Todas las ovogonias pasan a ser ovocitos primarios. Todos los ovocitos primarios empiezan meiosis 1 y hacen su profase 1. Y ahí se quedan congelados. Y en ese momento nacen todas las mujeres. O sea, nosotros, por eso es que nuestros gametos se acaban. Porque ya nacemos con una cantidad específica, que es este aprox de 200,000. Y entonces se quedan desde que la bebé nace hasta que desarrolla, todos los ovocitos están congelados en profase 1. Luego llega la etapa de desarrollo y entonces ya una vez al mes se activan los ovarios y las hormonas, que es la FSH, estimula algunos folículos. Cuando esa FSH activa, hace que la meiosis 1 termine y entra en la meiosis 2. Y en meiosis 2 se vuelve a quedar en profase 2 y se da la ovulación. O sea, el espermatocito primario con la FSH, después del desarrollo, termina su meiosis y se vuelve ovocito secundario. Y aquí en ovocito secundario, o sea, va en profase 2 y ahí ocurre la ovulación. Dime, Julián. ¿Por qué hay más mujeres que hombres? A eso ahorita voy a decir. Entonces, va. Una ovulación así, entre comillas, porque el término ovulación da a entender que se está liberando el óvulo, ¿sí? Sin embargo, todavía no se ha formado un óvulo. Pero es más fácil decir, se está ovulando, que el término correcto científicamente sería, estamos ovocitando secundariamente, ¿sí? Porque lo que liberé fue un ovocito. Pero el término se hace más grande y entonces, por eso que se dice ovulación, porque realmente al momento de la fecundación, lo que realmente se fecunda es un óvulo, pero lo que se libera del ovario es un ovocito secundario en fase 2. Va. Si se fijan, cuando empezamos en la meiosis, aquí tengo una célula grande, es un ovocito secundario, y tengo un chiquito, que es un cuerpo polar. Se queda más chiquito porque le dona todo su citoplasma al grande. Genéticamente son iguales, genéticamente podría funcionar, pero por la cantidad tan chiquita que tiene de citoplasma no va a funcionar para nada. Sin embargo, sigue su proceso. Cuando se da la liberación del gameto, llegamos a la meiosis 2, se termina la meiosis 2. Espérenme que iba aquí. ¿Ok? Tengo un óvulo grande que tiene casi todo el citoplasma y 3 chiquitos. La idea que se quede con todo el citoplasma es que desde que se da la fecundación y que el embrión, se llama de un embarazo humano, ustedes saben que el bebé se nutre de lo que pasa por cordón umbilical y por placenta, ¿sí? Sin embargo, esa estructura se forma hasta el segundo mes. Quiere decir que pasan entonces 8 semanas al próximo, donde la mamá no está pudiendo pasar absolutamente nada al bebé. De lo que se alimenta ese bebé esas 8 semanas es de las proteínas de almacenamiento que es en sí el huevo. El óvulo viene siendo un huevo como el de la gallina. Cuando está el pollito en desarrollo dentro de la cáscara, me han dicho que no se les puede meter lombricitas ni nada, sino que se alimentan de lo que está ahí, que básicamente es la clara y la yema. Por eso es que el óvulo es tan grande, porque tiene que tener nutrientes suficientes para que cuando ya se dio la fecundación haya nutrientes suficientes en lo que este huevo, este embrión, ya hace su placenta y se empieza a alimentar de la mamá. Entonces, genéticamente esto sí sirve, pero si hubiese fecundación, se nos muere antes de que realmente pueda formar algo de estructura embrionaria y poder alimentar. ¿Por qué funciona? ¿Estamos ahí por eso?
pero no es mentira, es cierto. Y a pesar de mis 45 años y no sé cuántas ovulaciones, yo he tenido solo 3 óvulos en mi vida. ¿Por qué será eso? Porque solo 3 hijos ha tenido. Porque solo 3 hijos he tenido, ¿sí? Nosotros liberamos un ovocito secundario y este ovocito secundario, si hubiese una relación sexual, llevan un montón de espermatozoides aquí. La actividad de las enzimas del espermatozoide degradando las capas del ovocito es lo que lo estimula a que termine su división. ¿Sí? Si no hay espermatozoides en camino, este ovocito secundario ahí se queda y se deshace y se muere como ovocito secundario. Solo si hay una fecundación, en lo que se están degradando las capas, el ovocito se pone pilas y termina su siguiente división. Y cuando el espermatozoide entra, odio cuando me pasa. No es tan amigable como mi pantallita. Solo cuando este entra, sí ya entra un óvulo, pero el óvulo solo se forma si la acción enzimática de los espermatozoides lo estimulan a terminar. ¿Estamos ahí con eso? Entonces, en el caso de los hombres, el proceso se va, sin importar si es fecundación o relación sexual o no, hay espermatozoides ya de tipo. También en el caso de las mujeres, solo se vuelve óvulo y la actividad enzimática los estimula a terminar su última división. ¿Vamos? Dime. También es un cuerpo polar. Un óvulo y 3 cuerpos polares. Aquí está la comparativa. Los nombres de las células es lo mismo, solo que cambia, digamos, espermatogonia o bogonia. Espermatocito primario o ovocito primario. ¿Sí? Durante el periodo menstrual. Si la mujer no está tomando ningún solo anticonceptivo, tipo no. Si la mujer está tomando algún método anticonceptivo, dependiendo del método anticonceptivo, es probable. O sea, si no toman ningún método conceptivo, no quedan. Ajá. Pero si toman algún método anticonceptivo, puede que quede. Porque algunos métodos anticonceptivos sí permiten la ovulación durante la menstruación. Vale. Entonces aquí, mismas fases, pero cambian algunas cosas. ¿Qué vamos a ver aquí en esta comparativa? Vamos a comparar la espermatogénesis con la ovogénesis. La primera comparación, si logran leer ahí, no. Sí. Va. La primera comparación es cuando pasa la etapa de proliferación. En los hombres se va a dar desde que el hombre desarrolla hasta que se muere, ¿sí? E incluso ahí podría, entonces es una etapa continua después del desarrollo. ¿A dónde había dado yo? En cambio, que me había dado ok, en cambio, la ovogénesis ocurre solo en etapa embrionaria, ¿sí? Por eso es que a una mujer se le acaban sus gametos y llegamos a la menopausia. En cambio, el viejito más viejito del mundo, si tiene erección, seguro eyacula con espermatozoides. La cantidad ahí varía, pero sí va a haber espermatozoides siempre. Y fíjense que, o sea, por lo menos en los sementales de los cerdos, o sea, entre más viejo esté el cerdo, es mejor el esperma. O sea, entre más viejo lo usan para cerdas jóvenes. Ah, interesante. Porque nacen los cerditos más pequeños, entonces se les hace más fácil parir a las cerdas. Porque si lo vemos así, a nosotros nos sirve, pero realmente al ser más pequeños a nivel de naturaleza son más fáciles de depredar, o sea que no serían tan buenos, pero para uno les sirve que nazcan un montón. Va. Luego, la otra comparación es que la espermatogénesis es un proceso continuo. Eso quiere decir, desde que se empiezan a hacer las homogonias, se van de una. Espermatocito primario, secundario, espermátido, espermatozoide. No hay momento en el que paren. En cambio, en el caso de las mujeres es un proceso pausado. La primera pausa es al nivel de embrión que nace, ahí nos quedamos, y se quedan parados, digámoslo así, entre su profase y su metafase, y se quedan congelados. Luego pasan toda la etapa de niñez de la jovencita, congelados. Cuando se da la FSH, algunos empiezan a madurarse, se destraban y pasan a metafase 2, pero ahí se quedan hasta que son fecundados, ¿sí? Entonces sí es un proceso
con pausas. Luego, en la espermatogénesis, cada célula que empieza el proceso madura y se convierte en un espermatozoide, todas. En cambio, en el caso de la ovogénesis, no todas se convierten en óvulos, porque 3 de ellas van a ser cuerpos polares. Un espermatocito primario que entra en meiosis, las 4 células que salen funcionan. En el caso de la ovogénesis, solo una va a funcionar. En el caso de los hombres, los 2 testículos están trabajando simultáneamente, o sea, todos están produciendo gametogénesis 24/7. En cambio, en el caso de la ovogénesis, es un cierto tiempo al mes, básicamente una vez al mes, y es de forma alterna. Entonces, el trabajo es como más pausado a nivel de ovarios. Esas son las diferencias que van a haber. Podrían agregar que el proceso, ahí donde dice continuo, no sé si lo quieren poner aparte, en los hombres desde el desarrollo es 24/7 hasta la muerte. En cambio, las mujeres, una vez al mes, desde desarrollo hasta menopausia. Las mujeres ya de 50 años, fijo, ya no están teniendo ovogénesis. En cambio, un hombre de 75 todavía tiene espermatogénesis. Y ya cuando hablamos de similitudes, las células, eso está como más chiquito, pero las células que salen de las gónadas son inmaduras. Del testículo va a salir una espermátide y de ovario sale un ovocito secundario. No salen espermatozoides ni óvulos. Luego, en ambos, el proceso empieza con células diploides, que son capaces de hacer mitosis. Y la otra similitud es que un óvulo jamás va a generar 2 óvulos más, y un espermatozoide ya no puede ser más espermatozoides. Tengo que empezar el proceso desde el inicio. Claro que sí. Gracias, Sebastián. ¿Estamos? Va. Puedo quitar ya eso. ¿Dudas de este proceso de la fisiología de aparatos? ¿No? Va. Entonces dejo de compartir eso. Hoy les voy a mandar ¿se acuerdan que les había dicho que entre las actividades que quería era que ustedes me plantearan sus dudas y respondérselas? Y como a muchos les daba penita, que les iba a mandar un Google Forms donde lo apunten. Va, hoy se los mando. La primera pregunta, si es obligatoria, o sea, dice, quiero saber acerca de, o tengo dudas, no sé por qué lo planteé, me ponen una cosa, o sea, yo quiero saber sobre, por ejemplo, si durante la relación sexual en periodo menstrual hay embarazo. Esa sería una pregunta. Y en esa misma encuesta hay 4 espacios más que ya no es obligatorio llenarlos. Lo puse de esa forma para que si tienen 4 o 5 dudas, lo puedan poner, pero que me las pongan por separado, ¿sí? Si solo es una duda, o solo una, ¿va? Pero idealmente es que si todos planteen ahí. Dime. ¿Sí? ¿Hay alguna forma de, o sea, hay algún método para hacer un hijo varón o? Sí hay, sí es, o sea, aumenta la probabilidad, ahí me la pones en tus preguntas. Nada que ver. O sea, sí, pero no así como dice Víctor. Va, voy a pasar así, chicos, bien breve a explicar el ciclo menstrual, por qué me sirve, sin molestarse, pues. Ok. Si antes, te comparto, Sebastián, que no estás viendo, va. Dame chance, chat.
certeza que tengan ustedes de cuándo puedo decir, yo como mujer o un hombre puede decir, ahorita está empezando el ciclo. ¿Qué evento inicia el ciclo menstrual? Ok, cólicos, o sea que el momento de la ovulación. ¿Quién dijo cólicos? Ok. Está bien que es bueno informarte. Es bueno informarte. Ok, dime. O sea que, así como estamos hablando de cólicos y sensibilidad, estamos hablando de cuando la mujer está ovulando, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo o alguien tiene otra sugerencia de cuando digo hoy empieza mi ciclo? ¿Cuándo qué? ¿El primer día sangrado? Ok, hay dos opciones diferentes, cuando empieza a sangrar y cuando la mujer está ovulando. Votaciones. ¿Quién cuando ovula? ¿Suban la mano? ¿Quién cuando termina de sangrar? Cuando empieza a sangrar. Cuando empieza. Ok. Justamente cuando hablamos del ciclo menstrual, espérenme. Ok. Cuando hablamos de un ciclo menstrual, se dice que es un ciclo porque es algo que nunca acaba, ¿sí? Pero alternamente. O sea, si ahorita yo estoy con, uno puede saber más o menos por qué ovario anda por las molestias. ¿Vale? Cuando hay un poquito de dolor en cierta edad, me duele el lado derecho, estoy ovulando el lado derecho. ¿Sí? Las mujeres que no padecen nada de dolores, si no podrían saber por qué ovario anda, pero generalmente la mayoría, aunque sea un poquito, pero duele. Yo no dice, oye, aquí más o aquí más, eso no de qué lado sabe, ¿sí? Va. Entonces, yo empiezo mi ciclo con el ovario, digamos, derecho, y entonces el ovario hace todo su ciclo, él termina, terminando él, su último día es el primero del siguiente. Entonces, justamente, cuando uno empieza a meter, como decía Stephanie, eso es lo que marcamos como día 1 del ciclo. En el primer día, de menstruación, aquí es el inicio del ciclo. Primer día de menstruación. Dependiendo de la mujer, la menstruación puede durar 3 días, son las afortunadas, ¿sí? Luego, también normal que llegue hasta 5 días, y todavía normal, menstrual 7, ¿sí? Si una mujer menstrua más de 7 días, ya no es un ciclo normal, ya tendríamos que ir a un ginecólogo a ver por qué estoy menstruando tanto. 7 todavía bien, 8, 9, 10 ya no, ¿sí? Esta etapa del ciclo es bien obvia porque se está sangrando, ¿sí? Súper evidente. Entonces, la menstruación sería la primera etapa. Luego, me voy de aquí para acá. ¿Sí? Es el primer periodo seco. Ya. Luego del primer periodo seco, llegamos a acá. Entonces, es el momento de la ovulación. Vuelvo a poner entre comillas. Sabemos que nuestro óvulo se liberó. Ahora pregunto yo. Aquí se dan cuenta es el día 14 del 12 al 16. En todas las mujeres, los días fértiles van a ser siempre del 14, del 12 al 16. ¿De qué varía? ¿De qué depende que varíe? Del inicio de la regularidad. Del flujo tampoco, ni del inicio, ni de la regularidad, ni de cuando se acaba. Va a variar dependiendo de cuánto. Cuando la tecnología no funciona. Ahí está. Oh, nada. Vaya que medito antes de hablar. La duración del ciclo, ¿sí? Hay mujeres que su ciclo dura como el que está aquí, que es de 28 días. Hay mujeres que puede durar. El ciclo más corto, todavía considerado sano, 22 días. Son ciclos súper cortitos. El ciclo más largo, todavía considerado sano, 42 días. Son las más dichosas que puede haber en esta vida. Ok, ¿qué tan largo, qué tan corto
12 del ciclo, de eso depende cuándo vamos a tener actividad fértil. La fórmula es bien fácil. La duración del ciclo partida a la mitad más menos 2. Por ejemplo, si mi ciclo en este caso fuera de 28 días, esto dividido 2 me da 14. Más menos 2 me da 12 y 16. Si mi ciclo fuera de 40 días, tengo 40 dividido 2 me da 20, más menos 2, del 18 al 22. ¿Sí ya me cacharon cómo va la cosa? Sí. Pues para poder hacer este conteo, las mujeres lo que tienen que hacer es saber cuánto dura su ciclo. Y para eso se recomienda por lo menos un análisis o un estudio o una observación, como quieran ver ustedes, de por lo menos 6 meses. Para que yo pueda tener 3 lecturas del ovario derecho, pueda tener también 3 anotaciones del ovario izquierdo. 6 es lo menos, o sea, 3 y 3. Hay mujeres que dicen yo soy bien irregular. Lo que puede pasar es que yo tengo un ciclo, por ejemplo, de 42 días, y si yo digamos que empiezo a menstruar el 1 de septiembre, voy a empezar el 1. El siguiente ciclo, se acabó en septiembre, que digamos que es de 30 días, y 12 días más de octubre, menstrué el 12. Si yo lo veo así, cuando llegó el 1 de octubre, ni de asomo. Yo digo, me atrasé 2 semanas, pero realmente no estoy atrasada. En la duración de mi ciclo yo voy bien. Entonces uno no puede llevar su conteo días calendario, hay que llevarlo días ciclo menstrual. Si una mujer tiene un ciclo cortito de 22 días, va a decir, ahora yo sí estoy fregada, este mes menstrué 2 veces, soy irregular. Pero no, su ciclo es corto. Entonces, menstrué el 1 y para el 22 de septiembre ya otra vez empezó el siguiente ciclo. Entonces, son mujeres que tienen ciclos muy repetidos y también puede haber muy largos. Incluso hay mujeres en donde hay diferencia en longitud entre el ovario derecho e izquierdo. Entonces, ya a los 3 meses yo me digo, con el derecho sí son 30 días, pero con el izquierdo a lo mejor es cada 34 días. Entonces, entre un mes y otro todavía me atraso un poquito más. ¿Ah? No, porque acuérdate que, digamos, si está el ovario derecho en este proceso, él empieza, termina su ciclo y ahí empieza el ovario izquierdo. Se juntan en un mes, pero siempre es hasta que este termina, este empieza. ¿Sí? Va. Entonces, los días antes se calculan así. Ya cuando la mujer sabe cuánto dura su ciclo, la mitad, 2 días antes y 2 días después. En esta etapa también es bastante notorio los cambios que va a tener la mujer. Por ejemplo, se puede poner un poquito más sacudita, los labios un poquito más rojos, el pelo está más sedoso, puede haber cierto dolor en el busto, etc. Y aparte, a nivel vaginal va a haber también un flujo que es transparente e inoloro, quiere decir que no huele. ¿Sí? Entonces, ese flujo también, si uno está muy pendiente, se nota. Después de eso, nos vamos a esta parte, que es el segundo periodo seco. Mira, vamos a mirar eso. Ahí pueden o no pueden quedar embarazadas. Acá voy. Que si pueden dar posibilidad. Ok. De cuando se acaba la época fértil hasta cuando se vuelve a menstruar, que es el segundo periodo seco, los periodos secos son los apropiados para tener relaciones sexuales si uno no quiere quedar embarazada. Porque aquí, antes de esto, no hay camino y permítame, yo tampoco estoy ganando. Y luego, aquí en este segundo periodo seco, la misma cosa. Ahora, en esta mujer, según su ciclo, aquí empieza su periodo fértil. ¿Sí? Ok. Tiene relaciones el 9, perdón, el 10. ¿Queda embarazada, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque los espermas duran 2 o 3 días. La regla de Exactamente. Yo podría decir como mujer, no tengo nada de flujo vaginal, no tengo periodo seco, estoy tranquila. Pero como dice Julián, los espermatozoides duran 48 horas vivos. Entonces, tuvo relaciones el día donde no había ni flujo menstrual, estaba muy tranquilita, pero luego el 12 empieza su día fértil, y entonces cuando los espermatozoides llegan hasta arriba y sale el gameto, sácate la que se lo encuentra y todavía hay fecundación. Entonces, el primer periodo seco no es tan seguro tener relaciones sexuales porque uno no sabe si por X razón el periodo fértil se puede adelantar. ¿Sí? Si se adelanta el periodo fértil, yo diga, va, aquí en el monstruo estoy segurísima que no hay nada, el periodo se adelanta, resulta que sí. En cambio, cuando ya se acaba la época fértil,
fluido vaginal. Este fluido vaginal, como les digo, es transparente en su día más fértil, que es el tercer día, o sea, la mera mitad. Es bien elástico y es completamente transparente. Para que se den una idea, porque no es tan así, cuando han tenido gripe y se han visto mosquitos, es por agüita. Algo así es este día que es el más fértil. Cuando empezamos día 1, es blanco y es poco elástico. O sea, si uno lo agarra con los dedos, tú haces esa separación y se rompe de arriba para abajo, pero ya no está bien. En el día 2 es un poquito más flexible, lo puedo abrir más. En el día 3 lo hago así por completo y queda la línea entre los dos dedos. Y luego voy al regreso. Otra vez blanco, todavía un poquito elástico, blanco, menos elástico, hasta que ya realmente queda una cosa como cuando uno ya está enfermo al final de los días, que uno hace y se descarga rapidísimo. Para que se den una idea, algo así. Entonces, sí se nota, ¿sí? Entonces, de allá depende qué tanto una mujer se chequee su ciclo. Este flujo, como les digo, no huele y es blanco o transparente. Si hubiese flujo como olor, flujo tirándole a besito, amarillo o verde, eso ya es una enfermedad de transmisión sexual. Ese flujo ya huele, ya arde, ya pica, hay un montón de signos. Esto no huele y no molesta, ¿sí? Entonces sí hay que tener atención a si hay fluido vaginal, de qué tipo es. ¿Sí? ¿Mana? Estos, que son los días más seguros de que la mujer esté embarazada. Es lo más fácil. Ahí, si hay relaciones ahí, fijo, si te embarazaste. Sí. Silencio. Después, un mes, 2 meses. No, si hablamos así, como te digo, 2 meses en un mes no es irregular, pues corto. Pero si ahorita menstruo 2 veces al mes, paso 3 meses y menstruo luego otra vez, ahí sí hay una irregularidad del ciclo y hay que chequearte por qué es. Ya estamos en tiempo, ¿no? Ya. Entonces la dejamos ahí, chicos. Gracias, Sebastián. Entonces ahí les mando hoy la encuesta. Va a estar abierta varios días, pero ahí escriben, por favor. ¿Es necesario escribir, o sea, es obligatorio meterse a hacer? Sí, porque solo las preguntas que estén ahí son las que yo voy a contestar en clase. Pero, o sea, si no tengo dudas, no estamos. Y no tienes dudas de nada. Pues hasta el momento. Si no me escribes, ¿cómo puedo garantizar si es niño o niña? No te la contesto. Entonces. Nos vemos, Sebastián, nos vemos. Adiós, Erika.